Buenas tardes a todos, bienvenidas, bienvenidos. Bienvenido Jesús. Presento brevemente el colectivo, que es quien convoca las charlas. Nombramos las siguientes convocatorias y ya comienzas en 3-4 minutos, ¿vale? Todo el mundo, por favor, que silencie sus micrófonos y os invitamos a que sí que tengáis las cámaras abiertas para intentar estar más presentes libremente. Que no quiera o no pueda, pues que la quite igualmente. Y luego en el turno de preguntas, la idea es que se escriban en el chat las preguntas, no las preguntas, sino la persona que quiera su nombre puede decir yo y vamos dando paso a que hagáis la pregunta, abrís el micrófono y el diálogo que se pueda dar. Nada, para el que no lo conozca, las personas nuevas que haya hoy, poquitas, pero el colectivo No Violencia es un espacio abierto y plural al que estáis invitados, en el que hay distintas iniciativas que se generan y se apoyan entre ellas. En concreto, ahora mismo en funcionamiento hay 6, que es Perdón y Reconciliación, Canción No Violenta, Grupo de Acción, Escuela de Desobediencia, Biblioteca No Violenta y Hermanas Touza, un grupo en Pontevedra. Recordar que tenemos también algunos materiales, algunas publicaciones que vendemos en general a €1 y especialmente el cómic de Amanda, para niños y para jóvenes y no tan jóvenes, un cómic sobre no violencia. Las convocatorias el sábado que viene estáis invitados en este mismo formato, la cuarta charla de estas que planteamos, y el sábado siguiente la quinta charla que no estaba en el cartel inicial, que es una charla como de cierre desde nuestro grupo, que la hará Moisés Mato, que está por ahí creo, que será pues retos y direcciones a las que mirar en el contexto del COVID, del coronavirus. ¿Qué respuesta puede tener la no violencia? Estad atentos porque también habrá más en mayo, que tenemos otra charla muy interesante confirmada oficiosamente. Y decir también que Moisés, si quieres, estás por ahí, ¿no? ¿Oyes? Tiene preparado un curso que ya está lanzado, que podéis ver en nuestra página de Publicamos Mañana, en el Facebook. Un curso que es una síntesis de un curso mayor y una síntesis de un libro que saldrá publicado próximamente para formarse en no violencia. Si quieres presentarle, Moisés, un minuto. Buenas tardes a todos. Y saludos, Chuchi. Me alegra verte otra vez. Bien, el curso que lanzamos, lo tenéis ya en el cartel muchos, empezaría el lunes 20 y sería toda la semana. Lunes 20, 21, 22, 23 y 24 a las 6 de la tarde. Y de alguna forma este mismo curso que hemos llevado haciendo en el curso pasado, presencial, vamos a hacer la primera experiencia online dadas las circunstancias, y cada día tendrá pues un tema, ¿no? Más o menos van a ir secuenciados, que como decía Luis, esos son los mismos temas del libro que íbamos a sacar ahora en marzo y que se ha parado por el tema del coronavirus. La primera sesión de lunes será la cultura de la no violencia, la segunda el diálogo no violento. Luego tenemos la tercera sobre prácticas cotidianas de no violencia, la cuarta, prácticas políticas, y la sexta, el tema de la quinta, perdón, el tema de la desobediencia. Esos son los temas, serán 45 minutos de exposición y otros 45 minutos de diálogo. Así que los que queráis ya podéis inscribiros, ya hoy se ha empezado a escribir gente y nos vemos a partir del lunes 20. Gracias. Vale. Ahora tendremos unos 45 minutos, que son los que tiene libremente Jesús. Siéntete libre, Jesús, para hacerlo más breve si los interesa así, o un poco más largo, sin problema. Luego una media hora de preguntas, diálogo, en función de cómo tú quieras responder, Jesús, también. O sea, que lo puedes hacer más pregunta-respuesta o puedes tú abrirlo más. Y luego decir, porque alguna vez lo habéis preguntado, después dejamos 20 minutos más abierto, cerramos oficialmente, Jesús se va o se queda lo que quiera, y el que quiera se queda, se suele gente un poquito menos, a compartir más informalmente. Si somos muy poquitos en un grupo, si somos muchos, pues se hacen 2 grupos de 4 o 5 personas para dialogar, ¿vale? Bueno, Jesús Castañar, ya le presento directamente. Gracias por compartirnos. No quiero liarla con la pantalla. Tengo la chuleta.
Es autor de un libro muy recomendable sobre la historia de la no violencia. Se le llama Max Chuchi Zamarra por muchos ambientes. Es licenciado en Sociología, diplomado en Estudios Avanzados en Conflicto Político, con una tesina sobre los movimientos no violentos en Sri Lanka. También hace ya 4 años que publicó una tesis doctoral sobre los factores que inciden en el éxito de los movimientos no violentos en entornos de conflicto armado. Militó durante 10 años en el grupo antimilitarista de Carabanchel, ya desaparecido, y ha estado en numerosas protestas, especialmente ejerciendo como entrenador para acción directa no violenta, de lo cual tiene también alguna cosilla escrita interesante. Ha estado en muchos países, gracias a su militancia antimilitarista, como Colombia, Palestina, Filipinas, Sri Lanka, Bélgica, Francia, Grecia, Australia, y es una persona de referencia en el ámbito de la no violencia en general, del antimilitarismo en particular del Estado español, ¿no? Muchas gracias por estar y te escuchamos. Muy bien. ¿Ponemos ya la presentación? Ahí está. A ver, no se ve. ¿No? Ahora ya, sí. Sí. Vale. Lo primero que quería empezar diciendo que la charla, que era una que tenía preparada ahora para el instituto, por eso he elegido este tema, es una, voy a abarcar casi nada más y nada menos que 100 años. Entre otras cosas, porque el movimiento de derechos civiles se suele pensar siempre en la última fase, de los últimos 10 años, que serían cuando se ponen en marcha las campañas no violentas pues en el sur, sobre todo. Pero hay mucho trabajo, mucha investigación, sobre todo cómo se ha ido formando y qué factores influyeron para que eso pudiera efectuarse. Así que, bueno, vamos a empezar. Pasamos a la siguiente diapositiva, el mapa de Estados Unidos, para que veamos cuáles eran los estados que eran esclavistas, que están en rojo, y los azules, que eran los que no permitían la esclavitud. Sobre todo es para diferenciar lo que se suele llamar el norte y el sur. Y también señalar pues, un poco la situación de 2 ciudades que van a salir luego más adelante, como sería la capital de Alabama, que está por ahí, veis en el sur, encima de Florida. Alabama, la capital Montgomery, de donde empiezan los movimientos, el boicot en el año 55. Y luego un poco más arriba, en Tennessee, está Nashville, que era también una ciudad, en el año 60 se pone en marcha un movimiento estudiantil muy interesante. Bueno, también decir que los de arriba se les suele llamar a los Yankees y los Dixies o Dixies a los del sur. Vamos a la siguiente. Bueno, lógicamente el movimiento está precedido por toda una situación de esclavitud que había no solo en Estados Unidos, pero bueno, fue uno de los últimos países en los que se abolió formalmente. Y antes de abolirse hubo ya un gran movimiento contrario a la esclavitud, que tenía varias dimensiones. Sobre todo la gran capacidad que tuvo para organizar lo que llamaban un ferrocarril clandestino, que trataba de liberar esclavos en el sur y llevarlos hacia el norte. Tenía un montón de gente implicada. También tenían todos nombres de ferroviarios, maquinistas, conductor, cosas así. Por eso lo llaman el ferrocarril clandestino. Luego hubo también señalar algunas insurrecciones que hubo, destacar la de Nat Turner, que mataron a 55 esclavistas y luego ya fueron ellos ajusticiados. Desde luego fue ahorcado y bueno, se cometieron muchas atrocidades también sobre su cadáver. Y un libro también señalar, que como es La cabaña del Teotón, que seguramente habremos oído hablar de él, cómo eso generó muchísima conciencia sobre lo que era la esclavitud, sobre todo en el norte, y posibilitó un cambio de mentalidad en torno a lo que era esta práctica. Pasamos a la siguiente diapositiva, que trata sobre los debates que había en este movimiento antiesclavista acerca de las formas de uso, de las formas de acción que se podían llevar a cabo. Es muy conocido pues, el debate que hubo entre uno de los principales activistas no violentos, era William Lloyd Garrison, que vemos arriba, y luego John Brown, que promovía, John Brown, que era un pastor, que promovía una insurrección de los esclavos en el sur, y la llevó a la práctica
África, y bueno, fracasó y fue ajusticiado. Fue un evento de gran trascendencia para generar, pues lo que iba diciendo, un cambio de opinión favorable a que se creara a posibilitar la guerra de secesión americana para luchar, justificarlo con la lucha contra la esclavitud. Luego, bueno, viene en la siguiente diapositiva, la pasamos. Vendrán algunos recursos sobre esta época, alguna película. En la película Camino de Santa Fe pues, se narra la historia de John Brown, y luego bueno, hay algunos documentales y bueno, la película también conocida. Pasamos ya a la siguiente porque ya es cuando empieza ya la historia del movimiento de los derechos civiles propiamente dicha. Bueno, vamos a empezar por definiendo lo que era Jim Crow. Jim Crow no era una persona, era un personaje, es decir, era una burla que hacían los actores, se pintaban de negro y hacían un personaje que hacían para ridiculizar a los negros. Era un tipo de payaso que había sobre todo en el siglo XIX y luego se mantuvo algún tiempo, como se puede ver por la foto. Pero con ese nombre se designó a toda la legislación que se crea en el sur tras la emancipación de los esclavos. Como decía, en la guerra se produce la emancipación de los esclavos. Cuando acaba en 1865 es cuando ya se hace efectiva. Pero se crea todo un sistema de servidumbre que vamos a ver que sale en torno a dos variables, la de protección jurídica y la intimidación física. Pasamos ya a la siguiente diapositiva. Bueno, recordar sobre todo que el sur era una economía basada en el algodón. Y entonces el sistema esclavista era fundamental para mantener esa producción de algodón. Y sobre todo, muy importante, después de la guerra, esta producción de algodón está en alianza con la industria del norte, con la industria textil. Ahora luego lo veremos un poquito más detenidamente. Pero bueno, sobre todo ver cómo acaba la esclavitud, pero los negros, las personas negras afroamericanas que vivían en esos estados del sur, no acaban teniendo la libertad, sino que pasan hay una serie de mecanismos que hacen que no puedan, que sigan atados a la tierra como seguían pues, los siervos de la gleba en la época feudal. Pues sobre todo hay que destacar las restricciones que había al derecho al voto. Para que pudieran votar tenían que inscribirse y para inscribirse, pues dependiendo del sitio, pues tenían varios mecanismos para que no pudieran votar, como era pagar impuestos, que la gente no tenía recursos, no podía pagarlo. También había requisitos más arbitrarios como hacer un examen allí sobre la marcha, haciendo preguntas absurdas o preguntas sin sentido y con lo cual una persona negra pues no podía aprobar ese examen. Luego había otra cláusula, que era la cláusula del abuelo, que exoneraba de todos estos mecanismos, requisitos, y los exoneraba a quienes hubieran tenido un familiar con derecho a voto antes de 1861. Por lo tanto, era claramente de una persona blanca. Eso hace que, por ejemplo, en 1900, en Luisiana, en todo el estado, solo había 5.000 votantes y en 1916 se había reducido todavía más a solamente 1.770. Bueno, también decir que, claro, la comunidad negra no tenía acceso a la educación, no tenía acceso a tierra, no tenía acceso a propiedad de las casas, y todo eso era por todo este sistema de mecanismos legales, porque era legal, aunque estaba en contradicción con las leyes federales, las leyes de todos Estados Unidos, eran leyes de los estados y permitían este sistema. Y luego pasamos a la siguiente diapositiva. La otra pata de este sistema de servidumbre era la violencia. La violencia que se ejercía sobre todo una organización que ahora llamaríamos paramilitar o parapolicial, que era el Ku Klux Klan, como sabéis que también, además de cometer asesinatos, linchamientos directamente, acostumbraba a crucificar y a quemar cruces. Esto, lo que hacía era también muchos desfiles y exhibirse para amedrentar a la población negra, para asustarlos y tenerlos totalmente sometidos. Esto hace que eso, pues, se cree un sistema de dominación bastante terrible. Pasamos a la siguiente, porque es cuando hablamos ya
de cómo todo este sistema no era solamente en el sur, sino que en el norte la población tenía mejor... no, la anterior. La anterior. Esta. Vale, aquí. Como todo esto era un sistema federal, como decía, había una alianza entre el norte industrial, que necesitaba la producción textil de algodón, para la industria textil, necesitaba el algodón y necesitaba también esa mano de obra barata. Entonces, en el norte tenían la suerte de que no les mataban, tenían la suerte de que podían votar, pero no tenían tampoco muchas más derechos civiles ni derechos sociales. Eran, pues eso, estaban confinados en guetos y eran, pues, una clase bastante marginal. Seguimos para abajo. Bien, hay un fragmento de una película que ahora no vamos a poner. Y vamos ya a los inicios de la resistencia negra. Pasamos ya a la siguiente, porque eso sería el título. Y ver cómo esta situación de dominación lo que hace que en el sur la comunidad negra viva en las fincas, en las grandes haciendas totalmente dispersas y solamente se puedan organizar en torno a iglesias, pero claro, muy conservadoras en el mundo rural. Es en el norte donde se empieza a poner en marcha ya organizarse un movimiento, pues principalmente por los derechos civiles, por los derechos de la igualdad de derechos, pero también sobre todo contra los linchamientos, que era el caso más grave que se estaba cometiendo. Así surge, pues, durante la guerra mismo, la primera organización de derechos civiles, sería la National Equal Rights League, la NERL, y empieza a poner en marcha también ya algunos boicots contra la segregación. Estamos hablando de boicots del tipo del que se hicieron luego los que se hicieron luego después, el famoso boicot de los autobuses de Montgomery. Pues ya en Montgomery ya se hizo un boicot a los tranvías, en este caso, que duró nada menos que 2 años, con toda la infraestructura que eso requería. Eso queda un poco ahí en la memoria colectiva de esa ciudad. Seguimos. Se intentó llevar por los tribunales a la segregación, y hay un caso que sería el home de Plessy, que vemos ahí en la foto. Como veis, no era muy negro, pero porque era mestizo, pero al llevarlo al Tribunal Supremo y perderse el caso, hizo que se quedara consagrado, pues, toda una doctrina de separados pero iguales, que decían que estuvo vigente hasta el año 54, no es casualidad que se cambie la doctrina y ya permitiera luego el desarrollo de campañas de acción no violenta. Pues ahí lo podéis leer. Fue un caso que estaba sentado en un asiento, lo expulsaron, y al llevarlo al Supremo y al perderse, pues se legalizó todo un sistema de segregación tanto en el norte como en el sur. Y eso hizo también, fue en el año 92 del siglo XIX, como ya se empezaron a hacer algunas pequeñas acciones individuales. Pasamos a la siguiente diapositiva, liderazgo negro. Ahí el primero que tenemos a la izquierda sería Frederick Douglass, que sería un antiguo esclavo que había logrado huir al norte y fue un activista del movimiento abolicionista. Pero también, una vez ya acabada la guerra, empezó a hacer acciones que luego serían puestas en marcha 100 años después. Pues, por ejemplo, en el tren se inventaba en la parte donde tenían que ir los blancos, y hasta que no le expulsaba la policía, pues no se iba. Fue un tipo de acción que se hizo muchas veces a nivel individual, y es a partir de los años 40 cuando se empieza a hacer de forma colectiva, primero en el norte y luego en los 50-60 en el sur. Y vemos también algunos otros líderes de esta época, de principios del siglo XX, gente que ya estaba luchando. Sobre todo tenemos a Booker Washington y luego Webb Du Bois, que estaban luchando por educar a la población negra, por dotarles de acceso a la formación, para que luego pudieran estar capacitados, pudieran desenvolverse. Luego tenemos un sindicalista también, de los años 20, empezó a fundar sindicatos de las profesiones que eran típicamente ejercidas por negros, como botones, como ascensorista o como mozo de vagón en los ferrocarriles. Estos serían algunos de los líderes del principio del siglo
siglo XX. Seguimos, porque ahí ya llegamos al surgimiento de una de las organizaciones por los derechos civiles más importantes que hubo, que sería la ANAC, la Asociación para el Avance de la Gente de Color. La puso en marcha alguna gente de la NEL que se había salido porque querían una organización interétnica, es decir, que hubiera blancos también apoyando la causa de los derechos civiles de la comunidad negra. Y la estrategia sería, sobre todo tenía muchos abogados, ayudar a la gente que estaba en problemas por la ley, porque por la represión o por lo que fuera, estaban en la cárcel, y luego también trataban de llevar algunos casos al Tribunal Supremo para cambiar la doctrina, esta canción, la doctrina del caso Plessy, y que la segregación dejara de ser legal. Como veremos, como he dicho antes, esto no se consiguió hasta 1954. Vamos a ver ahora un importante cambio social que se produce coincidiendo con la crisis de los años 30, pero también con plagas en el algodón y con la erupción del comercio de algodón del Imperio Británico, es decir, de la India, la competencia del algodón de la India. Esto hace que en los años 30 el algodón, la industria del algodón, que era el motor ya no solamente del sur, sino hemos visto de todos Estados Unidos, de bastante de Estados Unidos, un importante motor económico, ya desaparece. Y entonces ya no tiene sentido ese sometimiento tan drástico que había de las personas negras, y ya no están tan vinculados a la tierra. Y eso produce dos movimientos migratorios. Uno, dentro del sur, del campo a la ciudad, que permite que la población negra se pueda agrupar, no estuviera dispersa y pudiera reunirse, y sobre todo, en principio, sobre todo siempre en torno a las iglesias negras, que era el motor de organización de la comunidad, pero eso, en la ciudad. Y luego del sur al norte, ese movimiento en que cientos de miles de negros del sur se van al norte tuvo mucha trascendencia porque esas personas pasaron a tener derecho a voto. Como el sur no estaba negado, al llegar al norte ya podían votar y se convierte en una fuerza electoral que los partidos políticos tienen que tener en cuenta. Entonces es cuando el Partido Demócrata cambia su posición y deja el supremacismo blanco que tenía. Es decir, también que el Partido Republicano, que había luchado por la abolición de la esclavitud, después de la guerra se vuelve más supremacista, apoya la segregación porque quiere ganarse al electorado blanco del sur y porque le interesa defender la industria textil del norte. Vamos a la siguiente, la nueva situación social hace que se empieza a expandir la ANAC por el sur, se fortalece en la comunidad negra y empieza a dar apoyo a universidades negras. Ahora ya empiezan a poder estudiar, no con los blancos, sino juntos solamente con los negros, porque estaban las leyes de segregación, pero empiezan ya a poder formarse. Entonces empieza a haber, a partir de los años 30, 40, a haber líderes sociales que tenían con ciertas capacidades porque han sido formados, sabiendo leer y escribir, sabiendo leyes, sabiendo este tipo de recursos tan necesarios para poner en marcha cualquier organización y sobre todo también para cualquier lucha. En la siguiente diapositiva, hay algunos recursos también de algún vídeo, comentar una anécdota, un hecho anecdótico, como era la canción de Billie Holiday, Strange Fruits, Frutos Extraños, que habla de los cuerpos de los negros como si fueran frutas, ¿no? de los árboles del sur, y cómo fue la primera canción protesta que se convierte en gran éxito de venta. No fue, por supuesto, la primera canción protesta, pero sí el primer gran éxito, que era una canción protesta. Eso inspiró también una novela que también fue muy, muy leída, y en ese momento también empieza a aparecer lo que luego sería el himno del movimiento, una canción, We Shall Overcome. Ahí viene un enlace para que le podáis escuchar, muy conocida, We Shall Overcome. También la cantaron mucho en los años 60 los cantautores, estos norteamericanos, Joan Baez, etc. En este momento ya llegamos a la Segunda Guerra Mundial, donde se produce
donde por un lado miles de soldados negros participan en la guerra y se dejan ahí la piel como todos y se ganan, tienen la sensación de que se han ganado el derecho a la ciudadanía y empiezan a hacer unas luchas contra la segregación que existía en el ejército, la segregación militar. Y es nada menos el sindicalista que hemos dicho antes, Philip Randolph, el que encabeza y logra que en 1948 salgan Truman, pues dicte leyes que acaben con la segregación dentro del ejército. Pero es que también hay miles de objetores de conciencia, no todos negros, pero muchos negros se hicieron objetores de conciencia y dentro de la cárcel vemos ahí el número que había de presos, 40.000, más de 40.000, era un número bastante importante en Estados Unidos en esa época. 1 de cada 6 presos era objetor de conciencia, por lo tanto, en las cárceles había siempre pequeñas comunidades de objetores de conciencia que se organizaban para hacer campañas, generalmente hacían huelgas de hambre para luchar contra la falta de derechos que tenían los negros dentro de la propia cárcel, ¿no? Porque también, por supuesto, estaban segregados y tenían pues, problemas de la segregación, de la desigualdad. Tenían no tenían privilegios, no tenían derechos. Y ahí se produce también una alianza entre todos estos jóvenes que se forman ahí, porque era gente muy joven la que fueron objetores de conciencia, una alianza con los pacifistas, que luego marcaría mucho lo que fue el posterior uso de la acción no violenta, porque habían estado ya en contacto con formas de acción no violenta y con personas, y ya veremos cómo ahí tenemos en la foto a Bayard Rustin, que sería luego asesor de Luther King en algunos momentos, sería uno de los personajes importantes del movimiento de derechos civiles. Ahí se le ve muy jovencito, en los años 40, y luego ya después de la guerra pues empieza a haber iniciativas federales, es decir, desde los presidentes de Estados Unidos para desegregar y acabar con la segregación que había en todos los Estados Unidos. Pero, una vez más, en el sur no se aplican, crean sus propias leyes, las adaptan a su manera para seguir manteniendo Jim Crow. Jim Crow, como os recordamos, era el sistema de segregación. Cuando se habla siempre de Jim Crow, era el sistema de segregación que había en los estados del sur. Pasamos a la siguiente. Entonces, en los años 40 es cuando se empieza en el norte, porque en el sur todavía no estaban las condiciones, muchos activistas, algunos, se juntan y empiezan a crear grupos como CORE, el Congreso de la Igualdad Racial, y empiezan a crear formas de acción, a investigar. Está muy influido por un autor que había vivido la marcha de la sal del movimiento gandhiano en la India, que era Krishnanand Silharani, y van haciendo acciones como las que hacía 60 años antes Frederick Douglass. Empezó primero este personaje que hemos visto antes en la foto de objetor de conciencia, Bayard Rustin, empezaba él haciéndolas en las cafeterías, en los autobuses, en algunos sitios, y luego ya empezó a proponerla dentro de CORE, que era una organización que había salido de FOR. FOR es Fellowship of Reconciliation, el movimiento internacional el movimiento de reconciliación, que sigue todavía activo. Se había creado una gran organización pacifista de carácter cristiano, por decirlo así. Luego estaría la World Resistance League, la Liga de Resistentes a la Guerra, y a nivel internacional, la Internacional de Resistentes a la Guerra. Serían las dos grandes organizaciones pacifistas, y bueno, pues esta CORE surge dentro de FOR, de esa organización pacifista. Incluso eran personas que trabajaban para FOR, eran liberados que trabajaban para FOR, pero habían creado CORE para llevar a cabo acciones no violentas en el marco de los derechos civiles. Y bueno, las acciones que hacían luego ya más organizadas se llamaban sittings, que iban varios blancos, varios negros, a sitios donde no podían ir los negros, sobre todo en cafeterías, y creaban una situación de tensión. Lo que pasa es que en el norte sí que tenían el apoyo de la población local y lograban que a partir de esa acción, generando esa tensión, la gente apoyara, y a partir de ahí esas cafeterías pues no tuvieran esa segregación entre blancos y negros. Eso fue fácil relativamente fácil, no siempre, claro, en el norte, y ya veremos luego que después en el sur pues ya dio muchos problemas. Fue una lucha bastante sufrida. Y ahora llega un par de cambios en la legislación
uno de los años 40 y otro de los años 50, que cambia totalmente la situación política. Son dos grandes éxitos de la NAC, gracias al abogado Thurgood Marshall, que logra llevar al Supremo dos casos. Uno en el año 46, el caso de Irene Morgan, con una acción muy parecida a la de Rosa Parks, que se sentó en un autobús, se sentó en un tren, no recuerdo, se sentó en una zona de blancos y la detuvieron. Entonces, el proceso pues acabó, eran autobuses, sí, perdón. Hizo que el Supremo declarara que la segregación en los autobuses interestatales, es decir, los que iban de un estado a otro, fuera ilegal. Eso, una vez más, no se aplicó en el sur, pero los activistas empezaron a hacerlo, a probarlo, a desafiarlo, a desafiar, poner a prueba toda esa situación. Entonces hubo algunos soldados, con el traje de soldado y todo, que se recorrían en autobús el sur y lo publicaban luego en revistas que editaba el movimiento negro y le inspiraba a la gente. Entonces ya CORE lanzó un desafío ya más organizado, colectivo, que lo llamaban el viaje de la reconciliación en el año 1947, que luego inspiró otra forma de lucha como fue los Freedom Rides, los viajes de la libertad. Bueno, pues este viaje de la reconciliación, viajaban varios activistas, ahí se ve la foto, por los países, estados del sur, de ciudad en ciudad, y se metían en los autobuses o en los trenes, en los negros y blancos, en la parte de los blancos, y generaban pues ese debate. En algunos sitios les salía bien y en otros sitios fueron golpeados, apaleados, arrestados, tuvieron muchos problemas. No fue un gran éxito de acción, pero sí fue un gran éxito mediático, salieron las noticias y generó el debate. No lograron cambiar la segregación en ese momento, pero generó bastante. Fue una acción también bastante sufrida porque tuvieron bastante violencia por parte de la población. Seguimos. La siguiente cambio en la legislación, esto fue fundamental, muy famoso, el caso de Brown contra el Consejo de Educación de Topeka, que determinaba que en la universidad pública, en la educación pública, en la enseñanza pública, no se podía estar segregada. Entonces eso significaba que la doctrina Plessy de separados pero iguales ya no tenía sentido. Fue una gran victoria de este abogado que tenemos ahí, Thurgood Marshall. Lo que pasa es que otra vez más estas sentencias del Tribunal Supremo en el sur desobedecían, no lo ponían en marcha. Y también hizo que el Ku Klux Klan, que había dejado un poco sus actividades desde los años 30, que habían dejado de perseguir un poco a los negros de las zonas rurales, se volviera a reactivar para evitar que los negros compartieran las universidades con los blancos. Pasamos a la siguiente. Esto generaría esto generó un nuevo escenario político. El primero, que había una situación de facto en la que las leyes federales, es decir, el gobierno de los Estados Unidos estaba apoyando la lucha de los derechos civiles, pero no se cumplían en el sur. Entonces se trataba de hacer que se cumplieran en el sur, aprovechando esa alianza que había con las leyes federales y con los presidentes de Estados Unidos. Truman, Eisenhower, luego más adelante Kennedy y Johnson. Y luego también había otra oportunidad política que se empezó a pregeñar sobre todo desde el fin de la guerra, pero sobre todo en los años 50 y en los años 60 fue muy importante, como es la Guerra Fría. En esos momentos Estados Unidos se estaba disputando con la Unión Soviética la geopolítica, todo a nivel geopolíticamente mundial, todo el tercer mundo. Entonces, todas las imágenes de segregación, eso le venía fatal a la política internacional de Estados Unidos, que es de siempre lo que más le ha interesado normalmente a los presidentes de Estados Unidos. Y finalmente, estamos en el año 54 cuando se produce la derogación de la doctrina Plessy por el Supremo, y en el año 55, el año siguiente, hay un asesinato tremendo de un niño de 14 años en el sur,
Era uno de estos niños que se había criado en el norte, de estos emigrantes que habían ido del sur al norte. Él se había criado en Chicago y iba en verano a pasar las vacaciones al pueblo, a casa de los abuelos, en el sur. Y allí, bueno, pues por silbar a una chica blanca, pues le asesinaron y fue un caso muy tremendo, porque además que quedó muy desfigurado por la paliza que le habían dado, salió la imagen en todos los medios y fue muy impactante para que la población negra se hartara un poco ya también de tanta injusticia sobre ella. Y con esto ya llegamos al momento en que empiezan todas las campañas no violentas, que son las que caracterizan. Siempre pensamos en el movimiento de derechos civiles, siempre pensamos en todas estas campañas, pero siempre hay toda esta parte detrás, porque hace falta que la gente tenga capacidad de organización, tenga formación, tenga todos estos factores para poder poner y una oportunidad política que les ayude a poner en marcha campañas. Bueno, ahí las vamos a verlas ahora más detenidamente, una por una, porque bueno, son los hechos estos más conocidos del movimiento de derechos civiles. Vamos ya con a la campaña de Montgomery, que es muy famosa porque es la que apareció un nuevo líder, como fue Martin Luther King. Bueno, en Montgomery, es decir, que conocemos la historia de Rosa Parks, que estaba en un autobús y se negó a sentarse en la parte de los negros. Decir que Rosa Parks no era simplemente una costurera, sino era una costurera que estaba metida en un movimiento pacifista, que estaba metida en la NAC, que era una activista y estaba formando a chavales de la comunidad negra, y era una activista muy comprometida. Y entonces rápidamente, cuando estaba detenida, se puso en marcha la gente de la NAC, se puso en contacto con ella y utilizaron su caso para poner en marcha una campaña de boicot a los autobuses, hasta que no fueran desegregados, hasta que la segregación en los autobuses acabara. Y la NAC se basaba la organización pues, en las iglesias negras de la ciudad de Montgomery, la capital de Alabama. Y había un nuevo pastor que era allí, que era Martin Luther King, que se convirtió en portavoz, porque tenía grandes capacidades de oratoria y mucha fe en la no violencia. Fue una campaña que duró más de un año, hasta octubre-noviembre de 1956, en la que paralelamente, aparte de organizar todo un sistema alternativo para no ir en autobús, vemos allí en la imagen pues, cómo van los negros caminando al trabajo. Como toda esa organización, gracias a la influencia de la NAC en todo Estados Unidos, empiezan a llegar fondos para ayudar, ponen taxis, ponen coches, ponen bicicletas, bueno, toda la organización logística para un año y medio de boicot en una ciudad en que es necesario transporte público para tener un sistema alternativo. Pues paralelamente, la NAC va avanzando con el juicio de Rosa Parks y lo logra llevar al Supremo, que es cuando se produce la victoria, cuando el Tribunal Supremo declara que los autobuses de Montgomery no deben estar segregados. Entonces se tiene que adaptar a la ley y ya sí que directamente pues, logran la desegregación de los autobuses. Sería una gran victoria que primero catapultó a Luther King como gran líder del movimiento de los derechos civiles y ilusionó con la no violencia a muchísima gente, vamos a decir a toda, pero muchísima gente que necesitaba luchar ya y resistir contra toda esta segregación que vivía. Luther King, bueno, aquí decir que en Montgomery pues acudió Bayard Rustin, que le vemos aquí de asesor ya más mayor, le mandó Ford, la War Resistance League, ya estaba en la War Resistance League, le mandó y estuvo allí asesorando a Martin Luther King en esta alianza que decía el movimiento pacifista con el movimiento de derechos civiles. Vemos aquí algún documental pues sobre ello, algún enlace para quien quiera profundizar un poquito más. Y pasamos ya bueno, decir que Luther King, con la ayuda de Bayard Rustin y otra gente de Montgomery y demás sitios, creó una organización que se llamaba la SCLC, la conferencia del liderazgo de la gente
cristiana, los liderazgos cristianos del sur. Sería. Pasamos a la siguiente, sería la SCLC, será la organización de Martin Luther King para poner en marcha campañas no violentas contra la segregación. En los años siguientes pues, se dedicó a hacer pequeñas campañas y a organizar este movimiento. Y hubo ya una pequeña, lo que llaman la crisis de Little Rock, en la que pues los negros, cumpliendo algunos estudiantes, los 9 de Little Rock, pues llaman, se matricularon en una universidad blanca y fueron nada más y nada menos que detenidos por la policía. Entonces eso hizo que, claro, que Eisenhower, que era presidente, tuviera que mandar allí a la Guardia Militar y ponerla bajo jurisdicción, y tuvo que ir la Guardia Militar a proteger a los estudiantes para garantizar la ley que se había aprobado 4 años antes en el de Brown contra el Consejo de Topeka, para garantizar que las universidades y la enseñanza ya no estaban segregadas. Aún así, siempre había un número bastante reducido de negros en las universidades blancas, hasta que fueron poco a poco ya normalizándose. Ahora todavía seguirá. Seguimos un poquito la siguiente campaña, que sería ya cuando surge el movimiento de los estudiantes. Serían las campañas de sit-ins, lo llamaban, que eran las acciones estas que hemos visto que hacían en los años 40 Bayard Rustin y la gente de CORE en Nueva York, y sobre todo en Nueva York, pero también en Chicago, en las ciudades del norte. Empiezan a hacerlas ya también en el sur, y son los estudiantes, los propios estudiantes, el primero los de Greensboro, pero también destacan los de Nashville, que hemos visto que estaba en Tennessee, allí uno de los estados del sur. Y sobre el movimiento de Nashville hay bastantes cosas escritas, porque de esta ciudad salieron luego los líderes estudiantiles, que crearon el SNCC, el Comité de Coordinación Estudiantil, el Comité No Violento de Coordinación Estudiantil. Los llamaban los SNCCs, se pronunciaba SNCC, SNCCs. Los llamamos eso, los SNCCs, y hay algunos de los líderes posteriores como John Lewis o Diane Nash. Diane Nash es la que vemos ahí en la foto. Y luego, bueno, decir que había este movimiento sería el más organizado, el de Nashville, porque había allí pues un sacerdote que se llamaba James Lawson, que había estado en la India, había conocido toda la filosofía de la no violencia, y llevaban un año entrenando, haciendo entrenamientos, haciendo mucha preparación. Lo que les pasó que justo cuando llevan a poner en marcha la acción, se las adelantaron en Greensboro, y les vino muy bien, porque al hacer una acción así en una ciudad y luego en otra, catalizó a que se empezaran a hacer acciones de este tipo por todo el sur. Entonces fue un movimiento que también muy sufrido, porque se llegaban a las cafeterías y se enfrentaban pues, a los insultos, al acoso, a las detenciones por parte de la comunidad blanca, pero fueron logrando que esas cafeterías pasaran a ser desagregadas para blancos y para negros, pudieran utilizarlas. Vamos ya a la siguiente diapositiva. Ahí vemos, bueno, pues vemos a Diane Nash también, a John Lewis detenido en Nashville, algunos de los líderes, para que veamos la cara de algunos de los líderes de este momento. Y vamos a los Freedom Rides, porque los sit-ins empezaron en el 60 y se extendieron durante todo el año, sobre todo 60-61. Pero en el año 61 los SNCCs, hemos visto, los estudiantes empiezan a recuperar esa otra forma de acción que habían participado también con el viaje de la reconciliación, y empiezan a viajar en autobuses organizadamente, blancos y negros, ocupando la parte blanca y generando pues esa tensión, y para que los autobuses fueran pues eso, también desegregados. Vimos también, vemos ahí en la foto cómo llegaron a quemar algunos autobuses, se enfrentaron también a muchísima violencia, muchísima represión, pero fueron consiguiendo también poco a poco que los autobuses empezaran a aplicar esas leyes que se habían aprobado ya federales, nada menos que 15 años antes.
Sí, sería la siguiente campaña en el año 61. Luego vamos, si seguimos a la siguiente, vemos aquí, bueno, también detenidos a John Lewis. A la siguiente ya vamos a 2 campañas que puso en marcha el SCLC, la organización de Martin Luther King, y Bayard Rustin, otros muchos, claro, pero sería pues, llegar a concentrar fuerzas en una ciudad. Empezaron en el 61 en Albany y fue un fracaso porque ellos estaban buscando pues aparecer en los medios, evidenciar ante la opinión pública toda la violencia que estaban sufriendo. Sin embargo, allí el sheriff de la ciudad tuvo bastante mano izquierda y no generó situaciones de violencia, los detenía sin que se enteraran y tal, y no hubo grandes escándalos. Por eso organizaron luego otra campaña pues, donde estaba uno de los sheriffs más chungos, por decirlo así, más conflictivos, más duros del sur, que era conocido como Bull Connor en Birmingham. En la ciudad de Birmingham. Y ahí organizaron varias convocatorias también para marchar, para demandar la igualdad de derechos y bueno, tuvo varias imágenes muy conocidas, como ahí la policía sí que atacó duramente con perros, como se ve en la foto, lanzando agua, y hubo incluso también ataques de la policía contra los niños de los institutos, de las escuelas, que salieron también, los niños negros que salieron a protestar, y bueno, sí, la manifestación de los niños la llaman, y fueron imágenes que dieron cambiaron realmente, impactaron a la opinión pública y estaban generando una erosión, porque a nivel internacional estaba generando una erosión de la imagen de Estados Unidos a nivel internacional bastante grande. Aquí en Birmingham fue donde Martin Luther King desde la cárcel escribió aquella famosa carta, que es la carta desde la prisión de Birmingham, en la que explica las razones por las que la acción no violenta tiene que recurrir a la desobediencia civil. Un poco en consonancia con las teorías que había ahí. Ahí vemos a Luther King detenido ahí en Birmingham. Bueno, ahí pongo un par de documentales en inglés, algunos, la marcha en inglés los dos, la marcha de los niños y algunos de los disturbios que se generan esos días. Eso fue en el año 62. Y ahí ya tenían a Kennedy, que era presidente en esa época, bastante ganado. Entonces, había el sindicalista que hemos visto antes, Philip Randolph, que habían puesto en marcha en los años 20-30 los sindicatos de afroamericanos y habían logrado la desegregación en el ejército, pues también logró convocar una gran manifestación en Washington, que convocó a unas 250.000 personas. Y la verdad que ahí fue bastante ya pactado con Kennedy, porque ya tenía hablado con los líderes del movimiento de derechos civiles que iba ya a ceder y iban a hacer una legislación de derechos civiles que efectivamente llegó en el año 64. Lo que pasa es que esa legislación todavía dejaba el tema del garantizar el voto de la comunidad negra, todavía quedaba en el aire. Es muy famoso pues el famoso discurso de Martin Luther King, Tengo un sueño, ¿no? Ese es muy conocido, uno de los grandes discursos de la historia del siglo XX, y bueno, ahora luego más abajo pongo un enlace para escucharlo en inglés en internet. Pero tampoco volvemos, espera, un poquito más atrás, porque también John Lewis, que era de los Snicks, tenía un discurso muy potente ahí para reclamar el derecho al voto negro, y no le pudo dar tal como él quería. Vemos ahí al joven John Lewis del movimiento estudiantil, que sería el más radical ahí, porque ahí estaba en juego el que dejaran hacer el movimiento, y ya habían pactado pues, toda la legislación que se iba a crear sobre derechos civiles. Pasamos ahora ya sí a los enlaces que comentaba. Vemos ahí a los organizadores, Bayard Rustin y Philip Randolph, que han salido antes más jovencitos, pues ya tenían su edad aquí en los años 60, y un enlace pues, al discurso de Martin Luther King. Seguimos ya a la siguiente campaña, que fue bastante dura, el Verano de la Libertad, de 1964. La campaña que organizaron sobre todo los Snicks, los movimientos de estudiantes, fue ir
concentrar un montón, cientos de activistas en un estado bastante traccionario de supremacista del sur, como era Mississippi, y ayudar ahí a hacer una campaña para que la población negra se inscribiera para votar. Bueno, al principio de la campaña desaparecieron tres activistas, un negro y dos blancos, y estuvieron varias semanas desaparecidos hasta que ya se descubrió que los había asesinado la policía. Y bueno, ahora veremos, ahí también hay una película sobre todo ello, que es Art de Mississippi. Y fue una campaña súper dura, pues se encontraron también mucha violencia, muchos problemas, obstrucciones de todo tipo. Y bueno, sobre todo ya preparó el terreno para la siguiente gran campaña, que fue la de Selma. Pasamos ya a la siguiente. Bueno, la siguiente es un enlace a Art de Mississippi, que es la película esta. El problema de esta película es que no salen casi personajes negros para ser una película de movimiento de derechos civiles, pero bueno, habla sobre ese verano. Y un documental, pues, con subtítulos en este caso, de ese verano. Llegamos ya al año 65, que es cuando se considera ya la última gran acción del movimiento de derechos civiles. En el año 65 se vuelve a concentrar la gente en una ciudad también con un ser conflictivo, como era Selma. Selma es una ciudad de Alabama que estaba cerquita de Montgomery, a 80 kilómetros así, o 50 o 80, y empiezan a hacer allí también campaña para registrar al derecho a voto. Y luego al final deciden ya lanzar el órdago, porque lo que estaban buscando era que se mojara el gobierno federal y les apoyara directamente. Entonces el órdago que lanzan es hacer una marcha desde Selma por toda la Alabama rural, esos 80 kilómetros, hasta Montgomery, que era la capital, expuestos al Ku Klux Klan, expuestos a todo. Entonces estaba claro que si iban a hacer esa marcha, pues iba a haber linchamientos, iba a haber muertes, y iba a necesitar la protección del gobierno federal. Hay una película, más adelante veremos, Selma se llama, narra todo lo que pasó aquí, porque la primera vez que trataron de pasar, vemos ahí las imágenes de salir, pues la policía del estado les pega muchísimo. Incluso durante estas semanas hay un linchamiento, un muerto por la policía, hay situaciones de mucha violencia. Luego, ahí estaba la SCLC y algunos de los SNCC. John Lewis se salió de los SNCC, los estudiantes ahí no querían, tuvieron conflicto con la SCLC y se retiraron, pero John Lewis se quedó y lideró junto con algunos de las SCLC, lideró la marcha que generó toda esta visión. Luego llegó Luther King y hubo Luther King estaba tratando de ganar terreno, pues, para que apoyaran desde el gobierno federal. Entonces hicieron un amago un día, lo llaman el domingo, se llegaron al puente y se pararon, no llegaron a pasar, y esperaron luego un par de días más, y el martes ya fue cuando pasan, y ya logran tener el apoyo de la Guardia Nacional y del apoyo del gobierno federal, y ya es cuando el presidente Johnson, al año siguiente, bueno, en el 65, ese mismo año, ya después en final de verano, es cuando ya hace la legislación. Pasamos a la siguiente, para el derecho, la legislación para garantizar el derecho a voto también en los estados del sur. Incluso crean mecanismos, incluso llega a intervenir en cambiar los funcionarios. Aquí fue un cambio bastante grande. Eso, desde luego, no hizo que de repente la población racista, supremacista, dejara de serlo, sino que ya por lo menos no tenía esos instrumentos legales. Y tampoco hizo que de repente la comunidad negra estuviera en igualdad de condiciones económicas, por lo que siguió movilizándose. Ahora veremos la parte ya de declive del movimiento. Ya habían conseguido los derechos civiles aplicados efectivamente, pero todavía quedaban muchas luchas por la igualdad. Ahora vamos a ver, bueno, pues cómo va el movimiento va declinando. Empiezan haciendo campañas interesantes con otras minorías, sobre todo más que se implican con los indígenas, con los latinos, con las comunidades desfavorecidas de Estados Unidos, y ya es cuando está la guerra de Vietnam, y
Y Luther King se empieza a meter también en este movimiento, que es cuando es asesinado, en el año 68. Fue un gran trauma para toda la comunidad negra. Vio como que, para mí, interpretó como que la no violencia no funcionaba porque había asesinado. Para mí la interpretación sería al revés, que era un problema bastante, que estaba generando tantos problemas, que estaba funcionando tanto que le tuvieron que por eso le mataron. Y bueno, también hubo en estos momentos había campañas muy, muy importantes contra la apartheid en Sudáfrica, de apoyo a Nelson Mandela, y también en África. Pero sin embargo ya aquí empezó el movimiento a tener divisiones internas, a tener pues diferentes líneas, y con la idea del Black Power a crearse organizaciones ya que no eran interétnicas, que eran pues, core o algunas se transforman ya y solamente para afroamericanos. Y bueno, ahí es cuando ya en los años 70 empiezan los Panteras Negras, que llegaron a tener casi una guerrilla urbana. Era un movimiento armado, y empieza luego ya, aunque no dura mucho, pero ya luego el movimiento no se organiza, no es capaz de organizar grandes campañas como he organizado antes, y sobre todo lo que hay crónicamente son disturbios en los guetos, cuando la situación social, la situación económica es complicada, empieza a haber disturbios de esos que vemos todavía de vez en cuando que hay en Estados Unidos, indignación porque la policía mata a algún negro o algunas cosas así que generan la indignación de la población. Y ya vamos a parar, que era un poco todo lo que quería contar aquí, de no solamente las campañas, sino me parecía bastante importante poner también por mostrar todo el proceso de 80 o 90 años anterior que había llevado a la posibilidad de que se hicieran esas campañas no violentas. Y ya abrimos el debate. Muy bien, pues si os parece dejamos un minuto real de silencio para asimilarlo y dejando preguntas, y el que las vaya teniendo, ya ha puesto Moisés ayuna, ¿vale? Un minuto real, lo pongo aquí y vamos dando el turno de palabra. Os animo a todos a que pongáis las cámaras si podéis, ya que os pongáis la pantalla vuestra en cuadrícula, que tendréis la opción para vernos un poco todo el que pueda. Yo no puedo. No sé si es que... ¿Tú qué te estás viendo a ti? Sí, la grande y la pequeña. Perdón, que te tenía a ti. Ahora, ¿te he quitado, puede ser? Ahora te veo a ti. A ver... Vale, Javi... ¿Alguien cualquiera puede hablar por confirmar que el que hable se le ve? Hola, hola. ¿Se me oye? Vale. Sí. ¿Veis todos a Javi, no? Sí. Vale. Entonces era por eso, Jesús. Vale. Entonces ahí podéis veros el que habla en el medio, o tenéis arriba la opción de poner arriba a la derecha vista en galería. ¿Lo veis todos ahora en galería? Ah, estáis viendo mi pantalla, claro. No, vale. todos. Claro. Bueno, no sé quitarlo. Ponemos lo de la blanca. Yo veo a todos, ¿eh? A todos, vale. Y ahora a quién habla, ¿no? No, a todos. Ah, vale, entonces podéis elegirlo libremente ya. Vale. No, yo no sé elegirlo. No estamos viendo tu No sé pantalla. cómo se elige. Yo no he hecho nada, pero me sale así. A ver, arriba tengo unos cuadraditos que salimos todos. Y en el centro hay alguien que habla. Bien, pues está bien. Sí, vale. Sí, está bien. Vale, pues comenzamos. Ha habido 2 preguntas y yo me pongo para que no se piense que me meto como moderador cuando me da la gana. Perdón. Carmen, has puesto tu pregunta, ¿no? Es que lo has puesto, por como hemos hablado tú y yo aparte. Ay, sí, Lo has puesto en perdón. privado, Carmen, delante mío, vale. Sí. Vale. Vale, pues
os animo a ir poniendo alguna pregunta más, el yo o el nombre, y la primera pregunta Moisés, la segunda Carmen, la tercera yo. Hola otra vez. Muy buenas. Muchas gracias, Chuchi, por todo. Una pregunta. El tema de la formación, del entrenamiento en no violencia de estos grupos, especialmente de los sittings o de los grupos más juveniles o de los que se iniciaban, ¿de eso tienes información? ¿De cómo se preparaban, qué nivel de entrenamiento, que seguían un manual, seguían un proceso de entrenamiento determinado, de formación, de principios? ¿Cómo funcionaba más o menos eso? Sí, sí, además fue un movimiento que tuvo mucho énfasis en toda esta parte de entrenamiento. Ya se hizo algo en Montgomery, pero sobre todo los estudiantes con el reverendo Lawson allí en Nashville, al método de sociodrama, de hacer juegos de rol, de activar todo eso. Y luego había un manual, si quieres te la dejo, que es el manual clásico que usaban, que estaba escrito por George Lakey y Oppenheimer. Por ahí tengo la referencia, que era el manual, le tengo yo, el manual de entrenamiento, que se llama algo así, una guía para la acción no violenta o algo así se llama. Fue editado en fotocopias durante muchos años y luego ya se editó en los años 60, 67, así se editó. Y sí, daban muchísima importancia al entrenamiento y con todas estas, además muy similares a los que se hacen ahora en acción no violenta, pues desde preparación psicológica, preparación legal y haciendo pues lo que llamaban ellos sociodrama, aquí llamamos más bien juegos de rol, de ponernos en la situación, de vivir esas experiencias tan duras además que vivían estos activistas. Vale. Carmen. ¿Me oís? Ahora sí. Yo tengo varias preguntas. Una es, has hablado al principio que se separaron las asociaciones cuando quisieron que los blancos entraran a participar y luego al final, otra vez por bueno, que ya no querían que estuvieran los blancos, si nos podías contar un poco si esto había sido una constante como de debate en todo el movimiento. Esa una pregunta. Otra pregunta es como la diferencia de los derechos entre los hombres y las mujeres, ¿no? Si mientras iban consiguiendo derechos incluían a las mujeres, no sé, ¿no? Que yo solo tengo en la cabeza Rosa Parks, pero luego ya aparecen líderes que son hombres y no sé si cuando dices acceden a la universidad también son las mujeres o esto es aparte porque las mujeres en cualquier caso no accedían. Bueno, si nos podías contar. Y luego tercera pregunta, no sé si me paso. Bueno, pues, o así como a modo de reflexión, has dicho una cosa que es que cuando las leyes obligaron a que se cumplieran, pues que la gente pudiera votar, que eso no hacía que la población hubiera cambiado, ¿no? Los supremacistas, pero por lo menos la ley forzaba. Entonces, viendo algunos de los discursos que hay ahora que parece que legitiman eso, o sea, digo en la actualidad, ¿no? O sea, que discursos que antes eran políticamente incorrectos ahora se pueden decir. Si tú crees que eso tiene mucha fuerza o en aquel momento lo que cambió fue la ley y eso cambió a la gente o que ya había como un sustrato en la gente que hizo que forzara la ley. No sé si me explico. Vale, bueno, vamos por la primera. El debate sobre las organizaciones interétnicas. Pues bueno, el debate apareció a principios del siglo XX, cuando precisamente este personaje, Wells Du Bois, ve que en la organización que había, la MED, pues no había esa posibilidad. Y es una cosa que se asume bastante, se da por hecha y funciona bastante bien hasta que el acceso de líderes como Malcolm X y el Black Power empiezan a cuestionar este tipo de organizaciones. Por eso luego en los años 70, cuando
Fue además en algunas asociaciones como CORE, que había activistas que habían estado de los años 40, que habían, blancos me refiero, que habían recibido palizas, que habían participado en todas las acciones, que habían, se habían dejado la piel, pues son invitados a salir de CORE, de esta organización, y en alguna otra también pasa. Eso, bueno, una consecuencia de la situación esa de los años 70, que se produce en este debate. Es decir, que había cierta parte de la población afroamericana negra que no se sentía representada por el discurso de Luther King y estos líderes cristianos, y se identificó con el Islam, Muhammad Ali, esta gente, y Malcolm X, incluso era también musulmán, se rechazan el cristianismo porque entendían que el cristianismo era de los esclavistas, de la tradición esta. Y en este ámbito musulmán es donde crecen estas posturas. Luego, respecto a la situación de los hombres y mujeres, bueno, el movimiento de derechos civiles ha hecho posteriormente mucha autocrítica, mucha autorreflexión sobre eso, que no cuestionaron los roles de las mujeres. No era un movimiento muy feminista, pero lo cierto es que ha tenido esa reflexión. De grandes líderes están Diane Nash en los Sneaks, y bueno, Rosa Parks en Montgomery, pero bien es cierto que también hay que tener en cuenta que fue en los años 50, 60, donde el movimiento feminista también estaba empezando. Era un momento, además sirvió, yo creo que lo que he leído, esa reflexión que se hizo del movimiento de los derechos civiles sirvió para que el movimiento feminista tuviera más presencia luego posteriormente en otros movimientos, haciendo esa autocrítica, esa revisión de cómo se habían hecho las cosas. Y con respecto al supremacismo, sí, es complicado decir hasta qué punto cambian las ideas. De luego hay un pozo ahí de cultura supremacista en estos estados del sur que siguen votando a Trump y pues eso, se ven identificados con este tipo de personajes. Yo creo que luego el cambio de ley sí que ayudó a que se normalizara y que mucha gente pues viera esto, como decías tú, que era políticamente incorrecto. Ahora que vemos que hay un nuevo auge de la ultraderecha que está legitimando este supremacismo, este tipo de pensamiento racista que parecía que ya se había superado. Sin embargo, hay que estar muy alerta porque parece ser que puede volver. Vale. Bueno, ha sido bastante sintético para la 13-14 que nos ha hecho Carmen ahí con 3 preguntas, pero como no hay muchas, te quitamos una si estás la semana que viene, Carmen, de las 4 que hagas. El siguiente era yo. Una fácil y bueno, de tu parecer, ¿no? Que si crees que hay alguna época de los 100 años que planteas, si crees que hay alguna época, y época en mi mente es una década o 2 décadas a lo sumo, que tengan especial importancia en la adquisición de derechos, ¿no? En la evolución del movimiento. Una época que a ti te parezca que tiene especial relevancia, entiendo yo, más que ese final que ya conocemos un poquito más todos, ¿no? O que al menos es el mediático o el históricamente relevante en la historia oficial, ¿no? De lo previo, ¿hay alguna parte que te parezca por algo, por cualquier criterio que tengas especialmente importante? Sí, yo creo que eso, que muchas veces conocemos la historia de los derechos civiles desde el año 55, pero a mí me gustaría que esas campañas no violentas pensar que empezaron realmente en el año 42, cuando empiezan los objetores de conciencia en la cárcel a hacer acciones no violentas por los derechos civiles, cuando empieza ya en el norte. Es decir, el cambio que supone toda la Segunda Guerra Mundial supone un cambio grande de conciencia y por toda la implicación que tiene para todo el mundo, y cómo ya empiezan a ponerse en marcha que en principio esas campañas que luego se hacen en los años 50, 60, sobre todo en los 60 en el sur, cómo se empieza ya a ensayar en el norte. Por eso yo diría que en los años 40 es una época bastante curiosa. Además, esa gente son activistas jovencitos de 20, 30 años que luego serán cincuentones o grandes líderes también, incluso contra la guerra de Vietnam. Serían pues esa generación que entonces en los 40 eran jovencitos, luego serían los grandes líderes de los movimientos sociales de los años 60 en Estados Unidos. Gracias. Aviso porque no hay más.
que os animo a poner las preguntas, porque si no cerraremos para ese momento informal. Así que el que tenga alguna es el momento. Y queda Manuel Ramírez. Sí, yo tenía una pregunta que es ¿por qué, qué llevó a la creación de los movimientos violentos como los Panteras Negras y por qué no se habían creado antes? Si fue por la falta de medios para llevar a cabo una revolución violenta o si simplemente era que la gente tenía confianza en la acción directa no violenta. Probablemente un poco las dos cosas. Para los ensayos estos que se hacían, sobre todo Montgomery también sirvió para que la gente confiara, pensara que la acción no violenta era una herramienta que servía. Y además había una oportunidad política. Había toda esta cuestión de las leyes federales que se habían dictado y no se cumplían en el sur. Hay una oportunidad que se podían cumplir y la acción no violenta permitía que se aprovechara esa oportunidad política. Yo creo que antes, en los años 30 o en los años 20, hubiera sido muy complicado poner en marcha movimientos así violentos del tipo Panteras Negras, porque sobre todo porque la situación era muy complicada. No tenían formación, estaban muy esclavizados todavía, estaban en unas situaciones pues bastante mal. Entonces ya estas son generaciones que han tenido acceso pues, a cierta formación, han tenido acceso a ciertas habilidades que cuando ven frustrados ya se sienten con derechos, a partir del año 65 ya tienen esos derechos, pero se ven todavía segregados, discriminados económicamente, siguen viviendo en guetos, sobre todo en el norte, siguen viviendo en el sur también, pero en guetos, siguen aislados, siguen sin poder acceder a buenos trabajos, siguen cobrando menos que los blancos, y esa frustración es la que genera, y el asesinato también de Luther King genera ese cambio grande de posicionamiento. Vale, parece que no hay más preguntas. Dejamos... Sí, hay una pregunta y como hay un poquito de tiempo, si hay alguna más, que sea ya de ya, ¿vale? Para cerrar. Pues Javi, adelante. Buenas. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy interesante. Yo te quería preguntar, ¿qué te parece a ti que serían como las enseñanzas principales o aprendizajes que podemos extraer de esos movimientos no violentos? Pues ahora para el contexto actual, ¿no? De los movimientos sociales, bueno, que es muy diverso ahora, pero bueno, como de lo que más, como de lo dominante, ¿no? ¿Y qué posibilidades ves tú de la formación de un movimiento no violento, ¿no? O sea, ¿cómo te lo imaginas ahora en nuestro contexto? ¿Cuál sería, no sé si alguna vez nos pensábamos de, no sé qué forma tendría, cuál sería la manera de plantear que se reivindique o los puntos principales? Cómo se podría construir, ¿no? Un poco a la luz de la historia de otros movimientos que han sido exitosos. Bueno, como enseñanzas de todos estos del momento de derechos civiles, hay una que quería recalcar, era cómo cómo para poner en marcha campañas más o menos efectivas, masivas, se necesita tiempo, se necesita que haya unas ciertas condiciones y se necesita también que haya cierta oportunidad política que es efectivo en ese momento hacer ese tipo de acciones. Y aparte también una de las grandes enseñanzas fue lo que ha comentado al principio también Moisés, que era la efectividad de los entrenamientos. Eso fue la gran aportación que hizo con respecto a otros movimientos, porque sí que, si bien en muchos movimientos anteriores también se había habido entrenamientos, aquí ya se crearon manuales, además también era en Estados Unidos, que tenía la hegemonía cultural y desde ese punto de vista pues sirvió para que se emplearan esos métodos también en Europa y en otros sitios. Luego las posibilidades de un movimiento no violento ahora sería, yo creo que las organizaciones que estamos así por la transformación social de forma no violenta, seguir trabajando hasta que haya una situación que puede ser esta misma crisis o puede ser otra posterior, en la que se tenga alguna condición en la que
Por ejemplo, el 15M sería un ejemplo, sería cómo podría ser una forma de un movimiento actual, descentralizado, organizado así de manera horizontal y con muchos frentes abiertos para obtener un cambio más global. Si hay tiempo, ¿otra pregunta? Sí, por mí sí. De Luis. Una pregunta, Chuchi. Sí. ¿Tú cómo valoras posteriormente, continuando con el diálogo posterior a Luther King, de alguna forma se ha ido imponiendo más o menos una no violencia que algunos han llamado pragmática, ¿no? Frente a la forma de entenderlo de Luther King o de Gandhi, ¿no? Quizás excepto César Chávez, la mayor parte de las corrientes posteriores como que han ido más a lo pragmático, a lo táctico y menos a coger toda esa lógica, ¿no? Global, esa cosmovisión entre mística y activista, ¿no? Entonces, ¿tú cómo valoras eso? ¿Crees que eso es así realmente? ¿Eso es una pérdida actualmente? Has citado, por ejemplo, el 15M, pero quizás toda esa dimensión de un discurso muy, muy elaborado, coherente, muy de principios, muy de sacrificio, quizás eso ya no lo hemos visto después en las siguientes décadas, ¿no? Bueno, como comentabas, hay varios enfoques, más o menos pragmáticos, más o menos éticos, por decirlo, por decir esta tendencia. Decir que Luther King era como teórico, pues recogía todas las influencias, toda la experiencia que tenía en el movimiento, y de quien había vivido, pues era de todos estos activistas de los años 40 que comentaban, del movimiento pacifista y también de Core y de toda esta gente que se había fraguado en esas luchas y que elaboraron también teóricamente pues esa teoría de la no violencia bastante asertiva, bastante luchadora, basada en unos principios muy, muy generales, que como refiriéndose ya a generales me refiero a unos principios éticos también, una consideración bastante holística de lo que es la acción política y la sociedad. Y luego están otro tipo de movimientos como pues más pragmáticos, más nacionalistas, que sobre todo han tenido mucha influencia a nivel teórica. Y bueno, en la práctica también, las revoluciones estas de terciopelo, tal, cuando han necesitado de herramientas, pues han tirado para enfrentarse a dictaduras o a movimientos armados así potentes, pues han necesitado de este tipo de herramientas que da la acción no violenta. En la actualidad pues sigue habiendo todavía ese sustrato pacifista, que lo podríamos llamar, o ese sustrato no violento más gandhiano, sigue habiendo. Lo que pasa que así que con figuras que pasen carismáticas, que lo pasen a un movimiento como hizo, porque una de las grandes virtudes que tuvo Luther King fue él quería mucho la no violencia y se empapó bien de todo eso que le llegó y lo llegó a transmitir, y la gente aceptó esa estrategia. Entonces, dependiendo un poco ya es complicado hablar a nivel general, pero sí que hay movimientos que, como el vuestro, como somos minoritarios, pero que tenemos esa filosofía, y de momento yo creo que hay un trabajo que se va haciendo poco a poco, que ha calado, que en el 15M de repente se vio, o yo como testigo también, bueno, desde fuera, porque estaba aquí en el pueblo, pero también me sorprendió mucho como sin debate, no, en el 15M es no violento. En realidad, la gente quería decir que era pacífico, porque bueno, tampoco era un movimiento que fuera por la desobediencia civil, por un cierto tipo de acciones, pero bueno, ya tenía muy claro que era un movimiento que tenía que ser no violento, y cuando hubiera necesitado, si hubiera dado el paso un poco más a formas más militantes, a un nivel más de más confrontación, pues hubiera sido hacia estas formas. No hubiera, yo creo que el 15M nunca hubiera tirado hacia la lucha armada, aunque sí que hubo cierto que sí que hubo disturbios, no hubo lucha armada desde luego, pero sí que hubo
en algunos momentos, no sé si provocados por la policía, sí que una de las causas del declive fue pues, esa que no había ese consenso, desde mi punto de vista, claro, en la acción violenta, en las movilizaciones del 25S, en algunas de las marchas que se hicieron también en Madrid. También hubo algunos disturbios que generaron un poco ya el declive. Gracias. Luis, no se te oye. Juan Carlos, perdón, que estamos fuera de tiempo. No sé si has dicho, te has metido fuera, no sé si era para que no llegue a oír, para hacer pregunta o fue un error. ¿Yo, dices? Sí. No, es que me he tenido que ir un momento y he vuelto. Ya. Ah, vale, habías aparecido, vale. Pues, muchas gracias, Jesús. Cerramos oficialmente y Muy bien. dejamos 15 minutos. El que quiera ya se va.